¿En qué situación se encontraba el Imperio Otomano entre los siglos XVIII y XIX? ¿A qué circunstancias se enfrentó al acercarse el siglo XX? ¿Qué le permitió prolongarse hasta terminada la Primera Guerra Mundial? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El Imperio Otomano fue uno de los estados no occidentales más importantes que existió desde la época medieval hasta el siglo XX. Nació como un pequeño estado de Asia Menor en el siglo XIV, pero desde ese momento hasta finales del siglo XVII tuvo una gran expansión, hasta convertirse en un imperio con vastos territorios. Sus dominios se extendían desde la península árabe y el río Nilo en el sur, hasta Basora, cerca del Golfo Pérsico y la meseta iraní en el este, y a lo largo de la costa norte de África, casi hasta Gibraltar en el oeste, y hasta la estepa ucraniana y las murallas de Viena en el norte. Y cuando iniciaba el siglo XVIII, la Europa suroriental continuaba bajo el dominio del Imperio Otomano, tal y como lo había estado durante los últimos siglos. Pero ya que el imperio había crecido tanto, tenía bajo su dominio a una gran cantidad de territorios con culturas, idiomas, etnias y religiones muy variadas. Al ser tan grande y tan diverso, se volvía difícil gobernarlo efectivamente, y ya en ese siglo parecía comenzar su decadencia. Apenas en 1683, su ejército había amenazado seriamente a Austria, pero solo pocos años después, los Habsburgo habían quitado a los turcos la totalidad de la zona central del Valle del Danubio. Luego, también les arrebataron Belgrado, Serbia y parte de Valaquia. ¡Eso era mío! También entregaron a los Habsburgo casi toda Hungría, Transilvania, Croacia y Eslovenia, mientras que se dio Dalmacia, Morea y algunas islas del Egeo a Venecia, y al sur de Ucrania a Polonia. Parecía que pronto toda la región de los Balcanes quedaría bajo el dominio europeo y austriaco, y que así el Imperio Otomano se quedaría sin gran parte de sus dominios. Además, económicamente, el Imperio Otomano se debilitaba cada vez más, a comparación de otros grandes estados de Europa. También su población estaba disminuyendo, y su desarrollo industrial era poco, ya que solamente había establecido industrias basadas en la antigua artesanía manual. Su comercio era escaso, y solamente exportaba materias primas a las naciones europeas. El conservadurismo de las clases privilegiadas del imperio eran parte de la causa de todo esto, porque los ulemas, la clase sacerdotal, que era una de las únicas clases educadas, se oponía con fuerza a toda innovación que proviniera del extranjero. Así, a principios del siglo XVIII, la ambición de las potencias europeas de repartirse los territorios otomanos parecía volverse realidad. Sin embargo, el Imperio Otomano no solamente sobreviviría, sino que se perpetuaría hasta terminada la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Eso pudo suceder porque, por un lado, en varias ocasiones, los diplomáticos europeos intervinieron en las negociaciones de posguerra con los otomanos para evitar que sus rivales obtuvieran demasiadas concesiones, dando así ventajas a los otomanos derrotados, que ellos emplearon para retener tierras que de otro modo habrían perdido. Eres cruel, pero justo. Los otomanos, en la paz de Belgrado de 1739, recuperaron todo lo que habían entregado a los Habsburgo en el anterior tratado de Passarowitz. Por otro lado, durante el siglo XVIII, el sultán poseía, en la mayoría de los casos, solo un poder simbólico. Los poderes del sultán se redujeron tanto que terminaron predominando más las familias de visires y las de sus aliados. Este hecho es muy importante por una razón que veremos más adelante. En casi todas partes, el estado central se volvió poco importante, y regiones enteras del imperio cayeron bajo el dominio político de familias nobles locales. Eso se afianzó por las guerras ruso-otomanas de 1768 y 1787, que causaron perturbaciones en las zonas de batalla, y en todas partes provocaron enormes tensiones económicas. En esa situación, el conocimiento y el acceso de los nobles a los recursos se volvió más importante que nunca, mientras que el caos de la guerra les dio una mayor libertad de acción. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! En ese periodo tan caótico, varios nobles aplicaron políticas al margen del Estado central. En 1808, uno de ellos, Bayraktar Mustafa Pasha, sirvió brevemente como gran visir y protagonizó un hecho que marcó el poder de los nobles durante ese periodo de crisis. Convocó a una asamblea que incluía muchos notables poderosos de las provincias de los Balcanes y Anatolia, y se negociaron con el sultán sus respectivos derechos, obligaciones y poderes. La necesidad que tenía el sultán de que se ratificara la voluntad de los nobles de obedecerle
es muestra de la gran independencia que tenían los nobles en el contexto de la crisis de finales del siglo XVIII. Y pocos años después, alrededor de 1810, surgió un movimiento cuyos líderes rechazaron la legitimidad del gobierno otomano. La justificación del surgimiento del movimiento wahhabí se basaba en que deseaba hacerle frente a las terribles pérdidas territoriales que se le estaban infligiendo al imperio. A diferencia de la mayoría de los otros líderes provinciales, los wahhabíes negaron la legitimidad del régimen otomano y buscaron reemplazarlo con su propio Estado Islámico reformado. Mientras duraron las revueltas, las pérdidas territoriales del imperio continuaron y las fronteras se redujeron. El sultán y los líderes locales continuaron sus disputas por el poder y el acceso a los recursos. Y toda esa situación comenzaba a amenazar seriamente la posición de poder que tenía el sultán. Por eso, muchos líderes europeos comenzaron a pensar en los graves riesgos que el posible colapso otomano representaría para la paz general, porque el surgimiento de un nuevo Estado poderoso islámico significaría traer un desequilibrio de poder en medio del juego entre las potencias de ese siglo. Y por eso, acordaron tratar de mantener la integridad y legitimidad del gobierno central otomano. Un ejemplo de esto sucedió en 1832. Muhammad Ali, que había ayudado al sultán en la guerra contra los griegos, persiguiendo el mismo poder, se lanzó a la conquista de la capital del imperio. Conquistó Acre, Damasco y Alepo, y se encaminaba para capturar Estambul. Pero las tropas rusas se interpusieron entre el ejército de Ali y Estambul, y se convirtieron así en salvadores de los otomanos. Sí viniste. Y temiendo que una nueva dinastía fuerte tomara el poder del imperio, se firmó el tratado de Junker Iskelesi, que aseguraba la protección del sultanato. Pero poco tiempo después, en 1838, Ali anunció su deseo de conseguir para Egipto la independencia del Imperio Otomano. Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, que veían temerosas el aumento del poder egipcio, apoyaron la causa otomana. Naves británicas y austriacas bloquearon la salida del Nilo al Mediterráneo. Los británicos cortaron las vías de comunicación de Egipto con Siria y dejaron al ejército egipcio sin refuerzos. A partir de que el sultanato se vio protegido por sus alianzas con Occidente, se volvió más poderoso e influyente que nunca antes en la historia otomana, extendiendo mucho más su control sobre la sociedad. Durante el reinado del sultán Abdul Hamid II, el Estado construyó hasta 10.000 escuelas para proporcionar una educación moderna, y el número de empleados estatales aumentó enormemente, siendo ahora especialistas capacitados. Así, el Estado otomano comenzaba su evolución a un Estado moderno. Usó el ejército, junto con nuevas tecnologías como el telégrafo y los ferrocarriles, para controlar, debilitar o destruir a sus rivales nacionales, y logró debilitar a grupos opositores y nobles locales para ganar más dominio político y mayor riqueza. ¡Cielos, qué macizo! De esa forma, el Estado otomano de finales del siglo XIX ejerció más poder sobre sus súbditos que nunca antes en su historia, aunque muchos líderes locales aún conservaron cierto grado de autonomía. Pero el estallido de la Gran Guerra en 1914 condenó finalmente al Imperio Otomano. Los otomanos entraron en la guerra del lado de lo que resultó ser el bando perdedor. El imperio fue fragmentado por las potencias vencedoras, y el antiguo imperio quedó limitado a Estambul y parte de Asia Menor, hasta el surgimiento del movimiento nacionalista turco poco tiempo después, que concluyó con el nacimiento de la moderna República de Turquía en 1923. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!